Muy buenos días, siendo ya las 7 de la mañana, vamos a dar inicio a la charla del Departamento de Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar del Ateneo de Geriatría, específicamente el tema que vamos a discutir el día de hoy van a ser los trastornos tiroideos en el adulto mayor. Mi nombre es Juan José Pino Vélez, yo soy residente de Medicina Interna de tercer año de la Universidad de Antioquia y le agradezco al profesor invitado, el doctor Carlos Alfonso Viles, por aceptar la invitación a participar en esta charla y adicionalmente al doctor René Mansur y a la doctora Alejandra por la asesoría. Antes de iniciar, es importante tener en cuenta la definición de adulto mayor y cuando hablamos de trastornos tiroideos en el adulto mayor nos vamos a referir específicamente a aquellos pacientes mayores de 60 años, esto para países no desarrollados como Colombia, o mayores de 65 años en países desarrollados. Hay algunos autores que dependiendo de la expectativa de vida cambian dicha definición y aumentan la edad para definir el adulto mayor a aquel paciente mayor de 75 años. Para iniciar, es importante reconocer la- el por qué hablar de este tema, y es que, eh, bien es conocido, a medida que van pasando los años, la expectativa de vida en los diferentes continentes ha aumentado. Eso ha conllevado que para el año 2030 alrededor del 20% de la población en Estados Unidos sean mayores de 65 años y para el 2040 sea una proporción de hasta un 25%. Y además de reconocer cómo cada vez vamos a tener una mayor expectativa de vida y vamos a tener una mayor proporción de pacientes mayores, es importante reconocer que en esos pacientes tenemos algunos factores que van a determinar una mayor dificultad en cuanto al abordaje diagnóstico y terapéutico, y es la presencia o ausencia de síndromes geriátricos, comorbilidades, polifarmacia e interacciones que van a impactar en el abordaje de estos pacientes. Cuando hablamos específicamente de trastornos tiroideos, debemos reconocer que tenemos trastornos tiroideos funcionales, inflamatorios y neoplásicos y que tanto los trastornos funcionales inflamatorios y neoplásicos, a medida de que aumenta la edad, van a incrementar su prevalencia. Tenemos una prevalencia de hipertiroidismo aproximadamente a los 60-65 años que puede ir del 1 a un 3%, de un hipotiroidismo clínico y un hipertiroidismo subclínico que puede alcanzar un 5% y un hipertiroidismo y un hipotiroidismo subclínico que puede alcanzar hasta un 10 o 15%. Adicionalmente a eso, entre los trastornos neoplásicos, específicamente los nódulos tiroideos y el cáncer de tiroides, vemos también cómo con la edad se incrementa su prevalencia y se ha descrito que en pacientes de hasta 60-70 años vamos a tener una prevalencia de nódulos tiroideos que pueden ir desde un 60 a un 90%. Entonces, como vemos que a medida de que el paciente se va volviendo o que va ganando edad o se va volviendo más adulto, incrementa la prevalencia de estos trastornos tanto funcionales, inflamatorios y neoplásicos. Es importante recalcar que el día de hoy no hablaremos de trastornos neoplásicos, específicamente del abordaje del nódulo tiroideo o del cáncer de tiroides. Cuando uno quiere discutir los trastornos tiroideos en el anciano, debe reconocer que en el anciano vamos a tener unos cambios fisiológicos y entre esos cambios fisiológicos, usualmente lo que se ha descrito es que a nivel de la adenohipófisis vamos a tener una menor respuesta a la tirotropina. Adicionalmente a eso, la glándula tiroides va a demostrar una menor respuesta a la TSH con una menor producción de levotiroxina y adicionalmente a esto va a haber una menor respuesta al feedback negativo de la levotiroxina en los diferentes ejes, tanto en el eje hipofisiario como en el hipotalámico. Esto lo que va a determinar es que se presenten cambios en las concentraciones de las hormonas del eje aeno hipofisiario, perdón, hipotálamo hipofisiario tiroideo, y lo que se ha descrito es que a medida de que aumenta la edad, ¿sí? A medida que aumenta la edad, los niveles de TSH tienden a aumentarse y esto se cree que es un mecanismo adaptativo en el cual lo que se busca es disminuir el metabolismo, disminuir el consumo de oxígeno y disminuir el daño de las membranas lipídicas de las diferentes células y esto se ha planteado que induce o que se asocia a mayor longevidad, como lo vamos a ver más adelante. Además de estos cambios funcionales en el eje, se han descrito algunos cambios estructurales y ultraestructurales, entre los cuales vamos a tener una disminución del volumen tiroideo,
esto determinado por la presencia de atrofia, fibrosis, depósito graso y un infiltrado linfocitario de bajo grado, y esto ocurre desde los 50 años. Adicionalmente a eso, vamos a tener una mayor prevalencia de nódulos tiroideos con la posibilidad de que alguno de estos nódulos tiroideos tome autonomía durante la evolución o durante el tiempo. Además de estos cambios estructurales, tenemos unos cambios ultraestructurales, entre los cuales tenemos que usualmente en el adulto mayor vamos a tener una reducción de los folículos y los coloides, vamos a tener una menor biodisponibilidad y una menor absorción de yodo, esto secundario a la presencia de comorbilidades y en cuanto a la restricción dietaria de algunos alimentos que están fortificados con yodo, y al tener una menor disponibilidad de yodo para la absorción y para la síntesis de hormonas tiroideas, vamos a tener una reducción en la producción de tiroxina, que va a ir de 80 a 60 microgramos, y de triyodotironina, que va a ir de 30 a 20 microgramos, perdón. Adicionalmente al impacto en cuanto a la síntesis de las hormonas tiroideas, tenemos que en el adulto mayor vamos a tener una menor actividad de la desyoinasa. Recordemos esa desyoinasa, esa capacidad de liberar ese yodo en la posición 5 de la tiroxina para su paso a la triyodotironina, y además de el impacto o la menor reducción o la menor actividad de la desyoinasa, vamos a tener un menor metabolismo de las hormonas tiroideas por glucuronidación y sulfatación, lo cual va a determinar un cambio de la vida media de la hormona tiroidea que va de 6 a 9 días. Además de esto, se ha descrito que usualmente a nivel celular vamos a tener una menor respuesta a la hormona tiroidea, específicamente a la triyodotironina, y esto lo que va a determinar es que tengamos pacientes o que pueda haber presencia de pacientes con síntomas que sean sugestivos de hipotiroidismo con niveles bioquímicos normales, o el espectro de la tirotoxicosis apatética, es decir, que el paciente tenga unos síntomas menos floridos del trastorno tiroideo de lo que usualmente debería de tener. Y eso se debe a la resistencia tisular y celular a la hormona tiroidea. Además de reconocer estos cambios fisiológicos y ultraestructurales, esto se ha visto plasmado en los diferentes estudios epidemiológicos, y les traigo uno de estos que probablemente es una de las cohortes más importantes en el mundo, que es la cohorte del NANES 3, publicada en el año 2002, en la cual incluyeron 29.877 pacientes y vieron cómo se comportaban los niveles de TSH y adicionalmente a eso los anticuerpos antitiroglobulínicos y antiperoxidasas. Y ellos encontraron que a medida que la población envejece, los niveles de TSH tienden a aumentarse. Tenemos una mayor proporción de pacientes que tienen niveles de TSH mayores de 4,5, sin esto reflejar enfermedad, y que adicionalmente a eso, cuando se comparan el grupo de adulto mayor, específicamente acá mayores de 60 años, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Para que lo apaguen, por favor. Cuando revisamos el grupo de pacientes mayores de 60 años, identificamos que hay una mayor proporción de pacientes, tanto en la población total como en la población libre de enfermedad, que tienen anticuerpos positivos, antiperoxidasa y antitiroglobulínicos cuando se comparan con los pacientes no mayores. Y es importante reconocer que estos niveles de TSH o este incremento en la proporción de pacientes que tienen niveles de TSH elevados mayores de 4,5 se ha visto reflejado en algunos trabajos, como son este trabajo del grupo del doctor Atzmon, publicado en el año 2009, en el cual evaluaron 1.005 pacientes y encontraron que aquellos pacientes centenarios que tenían una edad media de 98 años, comparado con un grupo control que la edad media eran de 75 años para la cohorte del NANES y una cohorte de unos judíos askenazi, encontraron que esos pacientes centenarios, es decir, que tenían una mayor edad media, tenían unos niveles de TSH mayores, y esto se ha planteado que se asocia a una mayor probabilidad de tener longevidad. E incluso estos resultados fueron posteriormente replicados por el grupo de Países Bajos, en el cual hicieron una cohorte prospectiva de 599 pacientes, estos entre 85 y 89 años, y se les hizo un seguimiento a 3,7 años.
y se encontró que aquellos pacientes que tenían una tirotropina anormalmente alta, aquí graficadas como las líneas más gruesas en la parte inferior de la gráfica, tenían una menor mortalidad acumulada a 3.7 años comparado con los pacientes que tenían una tirotropina anormalmente baja, que son los pacientes, por así decirlo, como las líneas menos fuertes o más débiles que están, mientras que los pacientes que tenían los niveles de tirotropina anormalmente bajos, específicamente una TSH menor de 0,3, tenían una mayor mortalidad acumulada a 3.7 años. Además de reconocer estos cambios fisiológicos en el paciente adulto mayor, es importante reconocer que hay algunos factores que son extrínsecos al paciente que van a alterar la interpretación del perfil tiroideo. Dentro de esos tenemos factores extrínsecos que pueden generar elevaciones de los niveles de TSH, entre los cuales tenemos específicamente la macro TSH, la presencia de anticuerpos heterófilos o reactividad cruzada con otros anticuerpos, o medicamentos que pueden disminuir los niveles de TSH, dificultando la interpretación del perfil tiroideo. Y acá, dentro de los factores extrínsecos que pueden generar reducción de los niveles de TSH, pues uno de los que clásicamente se ha descrito es la interacción o las limitaciones en cuanto a la interacción del reactivo con la presencia de biotina, y debemos reconocer que usualmente estas interacciones se van a presentar aproximadamente cuando tenemos una ingesta de 5 miligramos. Usualmente hay medicamentos o suplementos nutricionales, productos cosméticos que pueden tener biotina. Uno de esos, que usualmente es de libre uso y que es frecuentemente utilizado por el paciente adulto mayor, como Centrum Silver, tiene unas concentraciones de biotina de hasta 30 microgramos, por lo cual es importante tener en cuenta la presencia del consumo de dichos suplementos nutricionales y productos cosméticos que pueden impactarnos o alterarnos la interpretación del perfil tiroideo en el paciente anciano. Entonces, para iniciar, nosotros quisimos para este Ateneo empezar a desarrollar algunos casos clínicos y hacer unos aprendizajes basados en objetivos. Para eso les traemos el primer caso clínico, cual es una mujer de 66 años que tiene un antecedente de un cáncer de endometrio estadio 1B diagnosticado en el 2018, la cual se le hizo manejo quirúrgico y adyuvante con carboplatino paclitaxel. La paciente en enero de 2020 tuvo progresión pulmonar, en ese momento con una biopsia confirmatoria con unos receptores de estrógenos negativos. Sin embargo, se le decidió iniciar manejo con carboplatino paclitaxel, tamoxifeno y radiocirugía. En el 2023 tuvo progresión mediastinal y perilial. En ese momento se decidió iniciar carboplatino paclitaxel con letrozol, y en mayo de 2024 se le documentó una progresión del sistema nervioso central. En ese momento la paciente recibió radioterapia holocraneana, pembrolizumab y lenvatinib. El paciente ingresa al servicio de consulta externa por un cuadro de una semana de evolución consistente en temblor, diaforesis y dolores musculoesqueléticos generalizados, y dada el uso de inmunoterapia e inhibidores de la tirosinquinasa, a la paciente se le solicitó un perfil tiroideo de forma rutinaria en el seguimiento de esos pacientes, y se le encontró una TSH en 0.008 con una T4 total. Esto fue lo que le solicitó el clínico, que lo vio en 15, con un límite superior de la normalidad de 11, un cortisol en 8 AM de 20, y dentro del enfoque diagnóstico se le solicitó una gamografía que evidenció una tiroiditis subaguda. En ese momento, la paciente se clasificó como un evento adverso inmunomediado, específicamente una tiroiditis grado 1, grado 1, 2, y basado en esta premisa, se suspendió el lenvatinib, se inició manejo sintomático con propanolol, y la paciente tuvo una importante mejoría clínica, e incluso en la última cita ya los niveles de TSH y de T4 eran normales. Entonces, acá algunas palabras en cuanto a los eventos adversos inmunomediados. Van a ser cada vez más frecuentes. Cada vez en la práctica clínica vamos a ver más pacientes con inmunoterapia, dado que es una terapia que ha cambiado la historia de la oncología. Es importante reconocer que estos eventos adversos inmunomediados tienen una temporalidad que nos deben hacer sospecharlo, su relación con el uso de dichos medicamentos, específicamente con los anticuerpos anti-CTLA4, anti-PD1 y anti-PDL1, los cuales usualmente, cuando se dan de forma en monoterapia, vemos que la toxicidad endocrina
se presenta aproximadamente a las 4 a 6 semanas. Cuando se dan de forma concomitante o combinada, pueden ser desde el inicio. Usualmente el riesgo es mayor si se da un anti-CTLA4 combinado con un anti-PD1 o anti-PDL1. La mayoría de sus pacientes van a tener una toxicidad grado 1 o grado 2. Esto lo que usualmente determina es la necesidad o no de ingreso hospitalario. Adicionalmente a eso, la grado 3 y grado 4 usualmente son pacientes que están en tormenta tiroidea y que requieren ingreso, hospitalización y unidades de alta dependencia. Usualmente menos del 1% en los estudios pivotales de estos medicamentos desarrollaron toxicidades grado 3. El mayor riesgo de toxicidad endocrina está determinado por ipilimumab y adicionalmente a eso el mayor riesgo de hipofisitis es por este medicamento, mientras que el mayor riesgo de tirotoxicosis y hipotiroidismo está dado específicamente por nivolumab y pembrolizumab, que era el medicamento que estaba recibiendo nuestra paciente. Usualmente lo que nos dicen las guías ASCO del año 2022 es que en aquellos pacientes que tienen una toxicidad grado 1 o grado 2, usualmente lo que se hace es que se continúan los inhibidores del checkpoint, se les da manejo sintomático y se hace vigilancia del perfil tiroideo. Usualmente si este perfil tiroideo persiste alterado a las 6 semanas de darle tratamiento sintomático, se debería de considerar la necesidad de ampliar estudios, dentro de los cuales se incluye la gamografía y la medición de anticuerpos contra el receptor de TSH. Usualmente lo más frecuentemente descrito en estos pacientes es el hipotiroidismo. La incidencia es más o menos de un 6% año, mientras que la tirotoxicosis se presenta solo en el 3% año. Y la guía ESMO del 2022 lo que nos dice es si el paciente tiene una tirotoxicosis, en ese caso usted debería de considerar la solicitud de anticuerpos anti-TSH, antiperoxidasa y la gamografía. Inicie manejo sintomático con beta bloqueadores. En caso de que usted identifique un Graves, póngale antitiroideos. Si tiene una tiroiditis dolorosa, usted podría considerar iniciar esteroides. Y si el paciente no va bien, a pesar de este manejo sintomático, considere suspender la inmunoterapia y luego volver a retar al paciente con una menor dosis. Entonces, aquí vemos una de las problemáticas en el paciente anciano, y es que la polifarmacia nos va a generar impacto en cuanto a la interpretación y en cuanto a la incidencia y el riesgo de enfermedad tiroidea. Entonces, acá vemos que la polifarmacia puede generar impacto en cuanto a la alteración de la producción de hormona tiroidea. Tenemos que la midarona puede generar tiroiditis grupo 1 o el tipo 1 o el tipo 2, ¿sí? Adicionalmente a eso, las altas dosis de yodo pueden generarnos tanto hipertiroidismo o hipotiroidismo. El litio usualmente genera una disminución en la producción de hormona tiroidea, dado que inhibe la pinocitosis del coloide tiroideo. Las sulfas inhiben o impactan en la organificación de las hormonas tiroideas con el yodo. Adicionalmente a eso tenemos otros medicamentos que nos pueden alterar la unión a las proteínas plasmáticas, como son los estrógenos, la heroína, la metadona, la capecitabina, la 5-fluoruracilo. Usualmente disminuyen los niveles de hormona libre. Los andrógenos, la furosemida, los salicilatos, la fenitoína y la heroína disminuyen o desplazan la hormona tiroidea de la globulina transportadora, lo cual incrementa la fracción libre. Tenemos algunos medicamentos que nos alteran la producción de TSH, específicamente disminuyendo su producción, como son clásicamente la dopamina, los glucocorticoides, el litio, los análogos de la somatostatina y la metformina. Tenemos otros medicamentos que frecuentemente se utilizan en el paciente adulto mayor que nos alteran la absorción de la levotiroxina, y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a formular dicho medicamento. Y acá tenemos el hidróxido de aluminio, el sulfato ferroso, la colestiramina, los inhibidores de bomba de protones, el sucralfate, el carbonato de citrato de calcio y el sevelamer. Y por último, tenemos algunos medicamentos que nos pueden generar fenómenos de tiroiditis o que nos incrementen la prevalencia de autoinmunidad, como son los inhibidores del checkpoint, específicamente nivolumab e ipilimumab. Cuando uno hace el enfoque del paciente con trastorno tiroideo, para nadie es un secreto que uno inicia el enfoque con los
con la evaluación de los niveles de TSH y dependiendo de los niveles de T4 libre o de T3 total, pues uno ya subclasifica al paciente. Sin embargo, es importante reconocer que en esos pacientes adultos mayores usualmente vamos a tener una mayor prevalencia de condiciones como son el síndrome eutiroideo o el eutiroideo enfermo, en el cual usualmente se va a caracterizar durante el fenómeno de enfermedad por unos bajos niveles de T3 con unos altos niveles de T3 reversa, una TSH que tiende a la baja, al igual que los niveles de T4 libre, y que durante el periodo de recuperación, usualmente los niveles de T4 libre vuelven a la normalidad, al igual que los niveles de T3, los niveles de TSH pueden generar un pequeño pico, ¿sí? Durante esa fase de recuperación y los niveles de T3 reversa empiezan a disminuir. Por lo cual es importante reconocer este perfil bioquímico, que es lo que usualmente se describe en el paciente con eutiroideo enfermo y que debemos considerarlo sobre todo cuando estamos interpretando un perfil tiroideo en un paciente hospitalizado y que adicionalmente a eso pudo haber recibido medicamentos que nos pueden impactar la interpretación, como son el uso de dopamina o de glucocorticoides durante la estancia hospitalaria. Entonces acá vemos una importancia y es que tenemos cambios fisiológicos, además de los cambios fisiológicos tenemos factores extrínsecos que nos alteran la interpretación del perfil tiroideo, dentro de esos uno de los más importantes a considerar siempre va a ser la polifarmacia y que adicionalmente a eso tenemos cada vez más medicamentos que nos van a generar impacto en cuanto a la función tiroidea, como son los inhibidores del checkpoint, los cuales usualmente vamos a ver cada vez más frecuentemente dichos eventos adversos inmunomediados. Para continuar, les tenemos otro segundo caso, el cual es una mujer de 71 años con antecedente de hipertensión, un bloqueo de rama izquierda y dislipidemia. Ambulatoriamente venía con IECA y atorvastatina. Ella ingresa al servicio de urgencias bajo el contexto de una falla cardíaca agudamente descompensada. Al ingreso estaba taquicárdica e hipocalémica dentro del enfoque de una falla cardíaca de nuevo y se le solicitó un perfil tiroideo. En el perfil tiroideo se encontró una TSH suprimida. Dentro del enfoque de esta tirotoxicosis a la paciente se le solicitaron estudios, entre los cuales se le solicitó una ecografía que mostró un aumento del tamaño difuso de la glándula tiroidea predominantemente izquierda, del lóbulo izquierdo, perdón, con una apariencia multinodular. Los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulínicos fueron negativos y la gamografía de la tiroides mostró la presencia de un bocio multinodular. Teniendo en cuenta lo anterior, la paciente se le inició metimazol a dosis de 5 miligramos cada 12 horas y a los 7 meses la paciente persistía con la TSH suprimida y la T4 libre por encima del límite superior de la normalidad. Ya vamos a ver más adelante cómo sería el abordaje terapéutico en este caso. Entonces, para iniciar, cuando hablamos de hipertiroidismo, es importante reconocer, sobre todo para los compañeros de pregrado, y es que cuando hablamos de hipertiroidismo, esto es una definición meramente bioquímica, en la cual tenemos una TSH suprimida con una T4 libre elevada o una T3 total elevada, que sería una T3 tirotoxicosis. Usualmente lo que se ha descrito es que la prevalencia en pacientes mayores de 60 años es del 1 al 2%. La relación mujer a hombre en el paciente adulto mayor es menor comparada al paciente joven, con una relación de 2 a 1, mientras que en el paciente joven es de 10 a 1. Hasta un 20% de estos pacientes pueden tener fibrilación auricular y debemos reconocer los diferentes espectros clínicos. Entonces tenemos paciente con hipertiroidismo, que como les dije previamente, es una definición bioquímica, o el paciente con tirotoxicosis o tormenta tiroidea que tiene signos y síntomas secundarios a dicho hipertiroidismo. Cuando uno analiza cuáles son las etiologías causales de hipertiroidismo en el adulto mayor, les traigo este trabajo del doctor Juan José Díaz, que es una cohorte publicada en el año 2003, que incluyó 313 pacientes con hipertiroidismo evidente hipertiroidismo subclínico, y él encontró algo que es lo que siempre usualmente encontramos en la literatura, y es que las principales etiologías de hipertiroidismo en el adulto mayor van a ser el bocio multinodular, la enfermedad de Graves, y acá vemos algo importante. Acá probablemente empieza a tomar mayor importancia o mayor prevalencia el adenoma tóxico. Con respecto a las manifestaciones clínicas de hipertiroidismo en el adulto mayor, vamos a diferenciarlas
en si el paciente es mayor de 70 años o menor de 70 años. Y como vemos, la mayoría de los síntomas autonómicos, que son los que clásicamente conocemos y buscamos en el paciente con sospecha de hipertiroidismo, son por mucho menos frecuentes, incluso hasta menos de la mitad en algunos, en el paciente adulto mayor comparado con el paciente joven. Adicionalmente a eso, si uno fuera a analizar cuáles de estas manifestaciones clínicas tienen una prevalencia mayor del 50%, probablemente las más frecuentes van a ser la taquicardia, la fatiga, la pérdida de peso, y tenemos algunas manifestaciones clínicas que uno consideraría que son atípicas, como son la confusión y la constipación. De ahí que se ha descrito que usualmente los pacientes ancianos tengan una presentación atípica del hipertiroidismo, o lo que clásicamente conocemos como toxicosis apatética, que puede presentarse hasta en un 40% de los pacientes adultos mayores. Esto fue descrita por LaHaye en el año 37 y se caracterizó por la presencia de confusión, depresión, letargia, anorexia, constipación, pérdida de peso, e incluso hasta en algunas ocasiones puede simular una demencia. Y hay algo importante a tener en cuenta, y es que usualmente en estos pacientes no encontramos la presencia de signos clásicos de la enfermedad de Graves, como son la presencia del bocio y la orbitopatía. Teniendo en cuenta lo anterior y las manifestaciones clínicas, debemos de considerar la medición de TSH en los siguientes escenarios: paciente con falla cardíaca, fibrilación auricular de novo, osteoporosis, el paciente con deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, gastrointestinales, específicamente constipación, e incluso algunos autores plantean la necesidad de adicionarlo en el paciente con síndrome de fatiga crónica. En cuanto al abordaje diagnóstico del paciente con hipertiroidismo, usualmente este no dista del abordaje en el paciente joven. Partimos de una definición bioquímica, identificamos la presencia o ausencia de signos y síntomas de la enfermedad de Graves, los cuales van a estar ausentes usualmente en el paciente adulto mayor. En caso de que estos no estén, debemos de considerar la solicitud de anticuerpos contra el receptor de TSH, y en caso de que estos sean normales, complementar el estudio, bien sea con gamografía o ecografía, para identificar si la posible etiología es un adenoma tóxico, un bocio multinodular, o una tiroiditis, o un hipertiroidismo iatrogénico. En cuanto a las opciones terapéuticas en el paciente con hipertiroidismo, tenemos tanto medicamentos, terapia con yodo o cirugía. Dentro de los medicamentos tenemos medicamentos que usualmente lo que nos van a buscar es controlar los síntomas y reducir la producción de hormona tiroidea. Dentro de esos tenemos los beta bloqueadores, que usualmente el espectro es amplio. En el caso de la tiroiditis, usualmente las opciones terapéuticas van a estar reducidas al uso de beta bloqueadores y glucocorticoides en algunos escenarios. En cuanto a la enfermedad de Graves, en la enfermedad de Graves tenemos como opciones terapéuticas tanto el uso de antitiroideos, terapia con yodo o cirugía. Vamos a preferir los antitiroideos, específicamente metimazol, en el paciente adulto mayor que tiene un bocio pequeño, que tiene unos niveles de TRAPS que no son muy elevadas, y que adicionalmente a eso es un paciente frágil con un alto riesgo quirúrgico. Vamos usualmente a preferir la terapia con yodo en aquel paciente con alto riesgo quirúrgico, pacientes que hayan tenido episodios previos de parálisis periódica hipocalémica, pacientes con falla cardíaca derecha. Adicionalmente a eso, pacientes que previamente han sido irradiados en el cuello o que tienen antecedentes de cirugía en el cuello. Y por último, vamos a preferir la cirugía, sobre todo en pacientes que tengan bocios grandes, mayores de 80 gramos, que tengan síntomas compresivos, que tengan hiperparatiroidismo, nódulos fríos mayores de 4 centímetros, o que usted sospeche cáncer o malignidad. Por su parte, en el bocio multinodular y en el adenoma, las primeras líneas van a ser la terapia con yodo o la cirugía, teniendo en cuenta en el espectro específicamente de la enfermedad de Graves, en el paciente que vamos a darle terapia de yodo, tener siempre la precaución de el riesgo de empeorar la oftalmopatía. Y en estos pacientes con bocio multinodular o adenoma que van a ser llevados a cirugía, o en el contexto del paciente con enfermedad de Graves que tiene un cuadro que no está controlado, idealmente los pacientes deberían de recibir antitiroideos
por y suspenderlos 2 a 3 días antes de la cirugía y reiniciarlos usualmente a los 5 a 7 días después de la cirugía con una vigilancia clínica del perfil tiroideo. Entonces, aunque el tratamiento de elección en el bocio multinodular y en el adenoma va a ser la terapia con yodo o la cirugía, probablemente en el espectro del paciente frágil, paciente mayor de 85 años, con múltiples riesgos cardiovasculares y adicionalmente es un alto riesgo quirúrgico que sea prohibitivo llevarlo, probablemente una de las opciones serían darle antitiroideos y definir cómo ha sido la evolución o cómo es la evolución del paciente con los antitiroideos. Y por último, pues tenemos otras opciones terapéuticas que podríamos utilizar, que serían, en el caso del adenoma y en el bocio multinodular, la posibilidad de considerar llevarlo a una ablación por radiofrecuencia o alcohol, o por alcohol. En cuanto al hipertiroidismo subclínico, este se va a caracterizar por la presencia de una TSH suprimida con una T4 libre y una T3 total normal. Lo más importante en esos pacientes con hipertiroidismo subclínico es evaluar la persistencia del trastorno tiroideo. Se ha descrito una prevalencia en el paciente adulto mayor que puede ir hasta un 6%. En la mujer mayor de 60 años, la prevalencia puede ser tan alta como hasta de un 20%. Dentro de las principales etiologías, como lo vamos a ver más adelante, son el bocio multinodular y la enfermedad de Graves. Y hay algo muy importante, y es que siempre cuando vamos a interpretar este perfil tiroideo, debemos de descartar que no tengamos desórdenes hipofisiarios, una enfermedad no tiroidea, una tiroiditis o la presencia de ingesta de biotina. Cuando evaluamos las principales etiologías causales, les muestro nuevamente el trabajo del doctor Juan José Díez. Vemos que las principales causas van a ser el bocio multinodular, la enfermedad de Graves, la tirotoxicosis iatrogénica, como las principales causas a considerar en el hipertiroidismo subclínico. Una de las preguntas que siempre o que ha sido más controversial es en el paciente con hipertiroidismo subclínico y adulto mayor, ¿cuándo debemos tratar a estos pacientes? Entonces, usualmente lo que nos dice la literatura es que partamos estos pacientes en dos grandes grupos, y es el paciente con hipertiroidismo subclínico grave y el paciente con hipertiroidismo subclínico leve. Hablamos de grave en aquel paciente que tiene una TSH menor de 0,1. Usualmente la mayoría de la evidencia y la mayoría de las guías van a favor de tratar a este grupo de pacientes con hipertiroidismo subclínico y TSH menor de 0,1. Esto que con el objetivo de disminuir el riesgo de progresión. Adicionalmente a eso, impactar en cuanto al riesgo de fibrilación auricular, falla cardíaca y la presencia de osteoporosis y fracturas. Mientras que en el paciente que tiene niveles de TSH entre 0,1 y 0,4, lo que nos dice la literatura es trate a esos pacientes si tienen comorbilidades. Específicamente, ¿cuáles comorbilidades? Si el paciente tiene fibrilación auricular, falla cardíaca, adicionalmente a eso acá meten otra indicación que es la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, la presencia o ausencia de osteoporosis o de fracturas. Entonces, en aquel paciente que tenga una TSH entre 0,1 y 0,4, considere tratar si el paciente tiene comorbilidades. Y esto está referenciado en las guías de estos trabajos. Tenemos este trabajo que es una cohorte del grupo del doctor Bauer, publicado en el año 2001, el cual incluyó 686 pacientes mayores de 65 años, y ellos encontraron que aquellos pacientes que tenían TSH menores de 0,1, tanto TSH menores de 0,1 tenían un incremento del riesgo de fractura de cadera como de fractura vertebral, siendo esto estadísticamente significativo. Y en aquellos pacientes borderline, que acá lo definieron entre 0,1 y 0,5, había una tendencia a que esos pacientes tuvieran un mayor riesgo de fracturas, sin embargo no se alcanzó la significancia estadística. Con respecto a la referencia mediante la cual se recomienda el tratamiento en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, tenemos estos dos trabajos, uno del grupo italiano y el otro del grupo alemán, el cual fueron publicados en el año 2000 y en el año 2005 con una N de 46 y de 1510 pacientes, y acá una de las principales dificultades que les veo yo es que esos pacientes o estos estudios incluyeron pacientes que tenían una edad promedio, una media de 43 años, y en el grupo de los alemanes se incluyeron pacientes desde los 45 años. ¿Y ellos qué observaron? Que sí, que los pacientes que tenían que eran eutiroideos,
comparados con los pacientes con hipertiroidismo subclínico. Los pacientes con hipertiroidismo subclínico tenían una mayor masa ventricular luego de ajustar dicho variable, ajustar dicha variable por la presencia de comorbilidades y otros factores, y que adicionalmente a eso, en el grupo alemán se encontró que los pacientes que tenían hipertiroidismo subclínico tenían una mayor probabilidad de tener hipertrofia ventricular izquierda, definida como una masa ventricular izquierda mayor de 150 gramos por metro cuadrado en hombres y mayor de 120 en mujeres, lo cual dista de la definición actual de cardiología, en la cual nos habla de hipertrofia cuando hablamos de 115 en hombres y más de 95 en mujeres. Entonces, aunque esta es una de las recomendaciones, me parece que usualmente está extrapolada de trabajos de no tan buena calidad y que incluyeron pacientes que ni siquiera cumplían la definición de adulto mayor. Entonces, basados en esto, pues algunos algoritmos que nos traen, como es este algoritmo presentado en el New England, nos dice, independientemente de si su paciente tiene un adenoma tóxico, un bocio multinodular o una enfermedad de Graves y tiene una TSH menor de 0,1 y su paciente es mayor de 65 años, trátelo. Si es un bocio multinodular o un adenoma tóxico, trátelo ¿con qué? Con yodo o con cirugía. Sin embargo, si el paciente es frágil, tiene más de 85 años, adicionalmente a eso, tiene múltiples comorbilidades y probablemente tiene un riesgo quirúrgico prohibitivo, considere en estos pacientes, en el bocio multinodular y en el adenoma tóxico, considere el uso de antitiroideos a dosis baja, vigilando pues la evolución y la respuesta clínica. En caso de que el paciente no responda a los antitiroideos, usualmente puede ser evaluado a los 6, 12 meses, usted podría considerar dar una dosis única de yodo en los dos contextos. Usualmente en el bocio multinodular se considera que se deberían de dar máximo 2 dosis de yodo. En aquel paciente que tiene unos niveles de TSH entre 0,1 y 0,4, individualícelo y considere tratamiento si su paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, lo que nos dice la guía americana de la Asociación de la ATA es considere el tratamiento si su paciente tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, es diabético, enfermo renal crónico, ha tenido falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, valvulopatías, síndrome coronario, enfermedad arterial oclusiva crónica y otras de las recomendaciones que en realidad no encontré como la referencia de donde se extrapolaba dicho dato, es trate su paciente si tiene una dilatación auricular izquierda, es decir, si tiene un volumen de la aurícula izquierda mayor de 35 milímetros por metro cuadrado. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que debemos hacer? Es, si el paciente tiene menos de 0,1, trátelos a todos y entre 0,1 y 0,4 individualice y considere tratamiento. Si el paciente, usted le va a dar tratamiento y el paciente está frágil, probablemente la mejor opción o la primera línea van a ser los antitiroideos. Si el paciente no es frágil, no tiene comorbilidades importantes o tiene un riesgo quirúrgico que es bajo, considere, en el caso del bocio y del adenoma, llevar a cirugía o, de forma contraria, usted podría darle yodo. Continuando con los casos, tenemos el tercer caso clínico, el cual es un hombre de 88 años con antecedente de hipertensión, diabetes, un ACV isquémico en abril de 2024, dislipidemia, hiperplasia prostática benigna y un hipotiroidismo diagnosticado en enero de 2024 con una TSH de 9,6. El paciente ambulatoriamente venía en tratamiento con un ARA2, un calcio antagonista, metformina, insulina basal, un inhibidor de PP4 y adicionalmente a eso se le había iniciado con estos niveles de TSH 150 microgramos de levotiroxina. El paciente ingresa al servicio de urgencias por un cuadro de 2 semanas de evolución consistente en fatiga, artralgias y sensación de palpitaciones. En ese momento se le solicitan unos paraclínicos al ingreso al servicio de urgencias que muestran una TSH suprimida con una T4 libre de 1,3 con un límite superior de la normalidad de 1,7. Dentro del enfoque, dada la presencia de este ACV isquémico y que se desconocía el TOAS, se le pidió un holter que mostró una taquicardia sinusal. Por la presencia de la fatiga se le solicitó una electromiografía sin evidencia de polineuropatía y en la ecocardio se le encontró una aurícula izquierda dilatada de 38 milímetros por metro cuadrado. Basado en lo anterior, se consideró que probablemente todos los síntomas de este paciente eran secundarios a una tirotoxicosis iatrogénica, dada las dosis de levotiroxina con las cuales se estaba reponiendo su hipotiroidismo. Respecto al hipotiroidismo primario, esta es una condición en la cual vamos a tener una TSH elevada con una T4 libre disminuida,
La prevalencia en el paciente adulto mayor va a ser hasta el 5%, la relación mujer a hombre es de 6 a 1. Casi importante tener en cuenta que el hipotiroidismo central en el paciente adulto mayor es raro. Usualmente debemos descartar que no sea un fenómeno transitorio luego de una tiroiditis o un proceso agudo no tiroideo, y siempre descartar la interacción de medicamentos y de macro TSH en la interpretación del perfil tiroideo. Hay algunas cohortes que muestran que la prevalencia en el adulto mayor puede ser tan alta como el 9%, como son la cohorte británica. Sin embargo, es importante reconocer que muchas de estas definiciones están establecidas por niveles estándar de TSH y no se considera pues el ascenso esperado para la edad, lo cual genera una sobreestimación de la enfermedad. Con respecto a las etiologías del hipotiroidismo en el adulto mayor, les traigo ese trabajo nuevamente del doctor Juan José Díez, publicado en el 2002, en el cual él evaluó 655 pacientes e encontró que las principales causas de hipotiroidismo en el adulto mayor van a ser la tiroiditis autoinmune, el hipotiroidismo posoperatorio y aquel paciente que hace hipotiroidismo posterior al tratamiento para el hipertiroidismo, como puede ser el contexto de aquel paciente que se le dio previamente yodo. Dentro de las manifestaciones clínicas, usualmente las manifestaciones clínicas en estos pacientes son menos floridas. Algunas manifestaciones que siempre recordamos, como son la ganancia de peso, la depresión, las parestesias, la piel seca, la intolerancia al frío son mucho menos frecuentes en el paciente adulto mayor comparados con el paciente joven. Cuando uno quiere analizar aquellas manifestaciones clínicas en las cuales hay una prevalencia mayor del 50% o una manifestación mayor del 50%, las más frecuentes van a ser la fatiga y la debilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, pues algunos consideran medir la TSH en los siguientes escenarios: aquel paciente con deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, constipación, en el enfoque del paciente con polineuropatía, síntomas cerebelosos, el derrame pleural y derrame pericárdico, en el contexto del paciente en el enfoque de una miopatía, paciente con túnel del carpo bilateral, ronquera. Debo recordar que usualmente estos pacientes pueden hacer edema de Reinke por la infiltración de glucosaminoglicanos, anemia crónica, dislipidemia e hiponatremia euvolémica. El tratamiento en estos pacientes usualmente va a estar determinado por la suplencia de hormona tiroidea, específicamente levotiroxina, a dosis que usualmente en el paciente joven utilizamos dosis de 1,6 microgramos por kilo día. Sin embargo, en los pacientes frágiles con antecedente de falla cardíaca, fibrilación auricular o mayores de 85 años, como era el caso de nuestro paciente, lo recomendado es utilizar la mitad de la dosis, o algunas guías lo que nos recomiendan es iniciar con dosis de 25 microgramos. Esto que con el objetivo de evitar la tirotoxicosis iatrogénica. Y siempre en estos pacientes se deben de educar sobre la presencia de síntomas de tirotoxicosis, dado que si el paciente tiene síntomas de tirotoxicosis, la recomendación sería suspender la levotiroxina por una semana y a la semana reiniciar a una dosis menor. Algunos lo que recomiendan es una reducción de aproximadamente un 20%. Una de las preguntas que siempre se ha planteado es en el paciente adulto mayor cuáles deben de ser las metas de TSH a buscar cuando estamos reponiendo levotiroxina. Y para eso no encontré gran evidencia. Hay un trabajo publicado en el 2001 por la DATA, en la cual ellos hacen un consenso Delphi y le preguntan a varios expertos en tiroides y les ponen casos clínicos. Y uno de los casos clínicos que les pusieron era un adulto mayor con un hipotiroidismo, y se les preguntó cuál era la TSH target que ellos buscarían en ese paciente. Y hasta el 39% de los expertos de la DATA recomendarían en el paciente adulto mayor. Obviamente esto tocaría individualizarlo dependiendo de la presencia de fragilidad específicamente. Ellos recomiendan buscar unos niveles de TSH entre 1 y 4, lo cual fue una respuesta también del 21% en internistas, pues que se les hizo la misma encuesta. Con respecto al hipotiroidismo subclínico, acá la prevalencia es mucho mayor. En mayores de 60 años es de un 15%, en las mujeres puede ser hasta de un 50%, y siempre debemos descartar que no estemos bajo el contexto de una tiroiditis o una enfermedad aguda no tiroidea. Esta se va a caracterizar en el perfil bioquímico por la presencia de una TSH elevada con una T4 libre normal, y que idealmente debemos de confirmar su persistencia a los 3 meses. Dentro de las principales etiologías de hipotiroidismo subclínico tenemos la tiroiditis autoinmune,
la posoperatoria y el tratamiento del hipertiroidismo, pero algo muy importante es que hasta un 30% no tenemos una etiología clara o descrita de hipotiroidismo subclínico. Luego de reconocer la importancia en cuanto a la prevalencia y las etiologías del hipotiroidismo subclínico, una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿y cuáles son los desenlaces fuertes que pueden tener esos pacientes con hipotiroidismo subclínico que podamos impactar con la terapia médica? Para eso les traigo esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2008, en el cual se incluyeron la mayoría de estos estudios observacionales, 15 estudios, y que evaluaron la incidencia de eventos cardiovasculares en el paciente eutiroideo comparado con el paciente con hipotiroidismo subclínico. Y ellos encontraron que para el grupo 2, que era el paciente de adulto mayor, no había una diferencia en cuanto a la incidencia de eventos cardiovasculares cuando se comparaba a los pacientes eutiroideos con los pacientes con hipotiroidismo subclínico. Y que en cuanto a la mortalidad, teníamos un comportamiento similar, sin embargo, con una importante heterogeneidad en los estudios. Adicionalmente a esto, que vemos que probablemente no impacta en cuanto a la incidencia en la mortalidad de eventos cardiovasculares, tenemos algunos trabajos que han buscado identificar si el hipotiroidismo subclínico y tratarlo se asocia a mejores puntajes en escalas de depresión y de función cognitiva. Para eso les traigo este trabajo publicado en el año 2010, en el cual se evaluaron 94 pacientes mayores de 65 años y se encontró que tratar a los pacientes comparados que con darles placebo no había una diferencia estadísticamente significativa tanto a 6 meses como a 12 meses en puntajes de depresión y de función cognitiva. Y probablemente uno de los trabajos más reconocidos y más reportados en la literatura, que es el estudio TRUST, el cual fue publicado en el año 2017, evaluó 737 pacientes mayores de 65 años. Sus pacientes se aleatorizaron a dos grupos, eran pacientes con hipotiroidismo subclínico y se aleatorizaron a darles levotiroxina o a darles placebo. Algo muy importante es que la mediana de TSH en ambos grupos era de 5,7. Había una baja proporción de pacientes con TSH mayores de 10 y se les hizo un seguimiento a un año. El desenlace primario de este trabajo fue evaluar la presencia de un score de síntomas de hipotiroidismo y un score de fatiga y se encontró que no había una diferencia estadísticamente significativa en aquel paciente que se le daba levotiroxina versus placebo. Teniendo en cuenta lo anterior, pues hay algunas estrategias, como es esta estrategia del BMJ, en el cual ellos nos agrupan lo que tenemos de evidencia de tratar el hipotiroidismo subclínico en el paciente anciano, y como vemos en los trabajos que les mostré previamente, probablemente tratar a esos pacientes no impacta en calidad de vida, en síntomas, en función cognitiva, en mortalidad o eventos cardiovasculares, y aparentemente tampoco hay diferencias en cuanto a los efectos adversos. Sin embargo, entonces lo que nos dicen las guías es cuándo debemos tratar a estos pacientes. La guía europea lo que nos recomienda es en aquel paciente mayor de 70 años, considere tratamiento si tiene una TSH mayor de 10 y tiene síntomas claros de hipotiroidismo o alto riesgo cardiovascular, y si el paciente tiene unos niveles de TSH menores de 10, usualmente lo que nos recomienda la guía europea es observe y vigile la función tiroidea. Y esta revisión de JAMA lo que nos plantea es, en pacientes con TSH mayores de 10, ancianos mayores de 65 años, considere tratamiento, y entre 7 y 10, usted debería de darles tratamiento si el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. Adicionalmente a eso, si tiene niveles de TRAPS muy altos o si tiene presencia de bocio o síntomas sugestivos de hipotiroidismo. Sin embargo, vemos que en este escenario de 7 a 10, probablemente la presencia de síntomas sea algo controversial en cuanto a iniciar tratamiento, porque vemos que los diferentes estudios no han demostrado que impacte en dichos síntomas. E incluso hay algo llamativo, y es que algunos autores en el paciente frágil específicamente, eso es muy importante reconocerlo, en el paciente frágil mayor de 75 años o incluso entre 65 y 75 años, con niveles de TSH mayores de 10, ellos dicen que usted podría considerar simplemente observar y no tratar al paciente. Y acá es importante reconocer la definición de frágil. Usualmente hablamos de frágil mediante la utilización de algunas escalas que clásicamente utilizamos en geriatría, como son el FRAIL o la escala del CFS, que es una escala, por así decirlo, subjetiva o visual,
y vemos la importancia que incluso hasta ya la Guía Europea de Cardiología está incluyendo estas escalas para definir la fragilidad. Hablamos de fragilidad cuando el paciente tiene un CFS entre 6 y 9 o si tiene un frail mayor o igual a 3. Entonces, en ese paciente frágil, aunque tenga TSH mayores de 10, usted podría considerar simplemente observar y vigilar el perfil tiroideo. Entonces, como conclusiones, los trastornos tiroideos en el adulto mayor son frecuentes. Cada vez nos veremos enfrentados a más eventos adversos inmunomediados, por lo cual es importante reconocer, identificar estos eventos incidentes en el paciente que está recibiendo inmunoterapia. Siempre debemos tener en cuenta factores extrínsecos e intrínsecos en el momento de interpretar el perfil tiroideo en el paciente adulto mayor. En el paciente frágil y con hipertiroidismo, los antitiroideos probablemente van a ser la primera línea, tanto en Graves, adenoma y bocio multinodular. Y en el paciente con hipotiroidismo, lo más importante es vaya lento pero seguro, sobre todo si el paciente es mayor de 85 años, tiene antecedente de falla cardíaca, fibrilación auricular o es un paciente frágil, dado el riesgo que tenemos en estos pacientes de llevarlos a una tirotoxicosis iatrogénica. Eso era lo que les traía para hoy. Bueno, Queda abierto el micrófono para las preguntas, profe. bueno, Juan José, muy bien. Muchas gracias por este repaso, pues, de la presentación clínica de los trastornos tiroideos en las personas mayores. Eh, yo creo que mientras hay preguntas entre los asistentes, pues hemos tenido la fortuna de contar hoy con el concepto del doctor Carlos Alfonso Wiles, médico internista endocrinólogo y profesor, pues, de la Facultad de Medicina. Doctor Wiles, ¿cuál es su concepto sobre el tema que estamos revisando hoy con el doctor Juan José Pino? Tenga la bondad. Muchas gracias, doctor Mansur. Gracias por la invitación. Entonces, quisiera arrancar por la última parte de la exposición, dado que el hipotiroidismo es un evento mucho más frecuente en la población que el hipertiroidismo. Entonces, de una forma muy simplificada, podríamos quedarnos como en la cabeza con el concepto que el valor superior de la TSH esperada es la edad dividido 10 para personas adultas mayores. Es decir, si una persona tiene 70 años, perfectamente puede ir hasta 7, si tiene 80 años, perfectamente hasta 8, 90 hasta 9. Entonces, retomando el último caso de un paciente que tiene 9 de TSH, que tiene una T4 en rango normal, pues, y lo que mostrabas en el trabajo del Trust, que nos dice, mire, aunque usted ese paciente mayor de 70 años, que tenía TSH de 6 o 7, le pone una levotiroxina, le baja la TSH a 3,5, 4, no le cambia grandes desenlaces desde el punto de vista cardiovascular, ni depresión, ni la cognitiva. Seamos muy cautos en el inicio del tratamiento de levotiroxina en pacientes adultos mayores. Posiblemente el valor que más se acerque como a la toma de decisiones esté alrededor de 10 de TSH. Sin embargo, aún pacientes que estén ahí no necesariamente tengo que tratar de forma inmediata y pues digamos que el primer punto aquí fue si necesitaba o no tratamiento con levotiroxina y el segundo, como forma de recordatorio, es que en el paciente adulto mayor arrancamos normalmente con 25 microgramos, máximo 50 microgramos. En términos generales, uno dice que en las formas subclínicas o en las formas tempranas, la dosis recomendada está alrededor de 0,6, 0,9 microgramos kilogramo por día para pacientes jóvenes. En el adulto mayor arrancaríamos por lo menos con un 30% menos de esa dosificación. Es decir, y nuevamente hago énfasis, tengan mucho cuidado que esa dosis de 1,6 microgramos que le empezaron al paciente solo aplica para pacientes que no tengan función residual, es decir, paciente que tiene un hipotiroidismo post cirugía, tiroidectomía total o hipotiroidismo post
yodo radioactivo con TSH francamente elevada. Entonces, el primer mensaje aquí es: sean muy cautos en definir el inicio de tratamiento de una TSH elevada en un adulto mayor. Tengan mucha paciencia, especialmente si es un valor por debajo de 10. Llénense demasiado de motivos, miren los anticuerpos si son positivos, si tienen la presencia de bocio, si hay historia familiar. Y si realmente sí aplica, pues uno diría, empiécele con 25, máximo 50 microgramos por día, hágale un control en promedio unas 8 semanas, 6, 8 semanas se puede hacer la primera TSH y luego uno va ajustando digamos, como la dosis del medicamento hasta llegar a la meta. Y aquí le respondo a la pregunta que tenían ahora. Recién este año se publicó el Consenso Colombiano de Hipotiroidismo. Se hizo el análisis con respecto a esa pregunta de cuál es el valor de TSH meta para el paciente adulto mayor en tratamiento con levotiroxina. Y el consenso en términos generales es: téngalo entre 1 y 6 de TSH. O sea, no se me acelere, no se me ponga tampoco a darle de forma enérgica un tratamiento con levotiroxina a un paciente que por su biología misma podría tener valores de TSH a límites más superiores. Ojo, no significa que el promedio de TSH de los adultos mayores esté en 6. Significa que el límite superior, ese percentil alto, se va a extender hacia la derecha, es decir, va a subir, y podríamos ser más cautos en términos del tratamiento, primero en la definición del inicio de tratamiento y segundo en el mantenimiento del tratamiento. Con respecto a la tirotoxicosis, creo que lo dijeron muy bien. Hay que diferenciar si es una tiroiditis subaguda, si es de un verdadero hipertiroidismo, entendiéndose como que el hipertiroidismo es esa hiperfunción tiroidea, llámese porque sea enfermedad de Graves, o sea, la forma autoinmune, por bocio multinodular que ganó autonomía, o por un nódulo único que ganó autonomía y se llama nódulo autónomo. Digamos que hoy en día tenemos la posibilidad que paciente con TSH suprimida, usted mírele la T4 y la T3. Preferimos fracción libres en T4. Utilizamos fracciones totales en T3 porque es la que, digamos, es más fácil de reproducir. La forma libre de T3 no es tan fácil de reproducir en el laboratorio. Tener los anticuerpos, especialmente puede ayudar bastante a diferenciar esa etiología autoinmune, y ha ganado mucho terreno en el algoritmo porque nos dice TSH suprimida, T4 alta, T3 elevada, TRAPS francamente positivos, se trata de una enfermedad de Graves, y yo podría ir directamente a iniciar un tratamiento con antitiroideos. Digamos que la gammagrafía sigue teniendo un papel en la utilidad de saber si es hipercaptante o no. Si no capta, me habla de tiroiditis subaguda. Si capta, me habla de hipertiroidismo. Si es difuso, de Graves. Si es multinodular, áreas frías, calientes, múltiples, extendidas por la tiroides, me habla de bocio multinodular. O si es un área única hipercaptante, es el nódulo autónomo. Sin embargo, dada la disponibilidad en el medio, los costos que pueden tener y el acceso a los TRAPS en este momento, o una ecografía, ojo, no es cualquier ecografía, debería ser ecografía que nos midan flujo vascular. Y preferiblemente la idea es que nos digan cómo está el patrón del Doppler, si es un flujo vascular incrementado de manera difusa, como sucede en la enfermedad de Graves, encontrando un patrón como el del infierno tiroideo, dado que es hipervascularizada, o si yo puedo medir la presión picosistólica de las arterias tiroideas, usualmente más de 38 centímetros por segundo, nos va a decir es un flujo tan alto que aumenta la presión de esas arterias, que eso es compatible con un hipertiroidismo primario o enfermedad de Graves. Entonces, digamos que como mensajes grandes, pensamos en hipotiroidismo como más frecuente que tirotoxicosis, que en paciente adulto, como hicieron énfasis, no son las manifestaciones típicas hipersimpáticas, sino que es eso: pérdida de peso, cambios en el estado anímico, o esa caída de la energía y de la vitalidad, o descompensación de falla cardíaca, o fibrilación auricular, o trastornos del ritmo cardíaco,
piense en función tiroidea y hágale la medición de la TSH, porque tenemos que mirar qué es lo que está pasando con ese paciente. Gracias, profe. Gracias, doctor Willes, muy amable. Profe, ¿Hay alguna pregunta, por favor? creo que María, no sé si se llama María Camila Jaramillo, tiene la mano levantada. Sí, por favor. ¿Cuáles serían las causas principales para una respuesta fluctuante en el adulto mayor a determinados medicamentos? Hablo en caso específico del hipotiroidismo. ¿La respuesta fluctuante en cuanto a perfil tiroideo o no A entendí la pregunta? determinados medicamentos. Si usted me permite, yo le puedo ayudar, ahí le doy una manito. Los pacientes con hipotiroidismo que aparentemente no se controlan, hay que revisar si se está tomando bien el medicamento. Los cambios de presentación de levotiroxina dan mucha fluctuación. En su casa hacen frijoles y en la mía también, pero los frijoles de su casa y los de la mía saben distinto, porque la manera en que los prepararon, es decir, el componente, el excipiente, la forma en que se comprime la tableta, hacen que entre una y otra puedan haber diferencias. Entonces, si al paciente este mes le dieron una caja, al otro mes le dieron de la otra, es muy probable que esa sea para mí una de las primeras causas de fluctuación de la TSH en un paciente que se está tomando bien el medicamento. Sin embargo, los temas de adherencia son claramente uno de los grandes problemas de la fluctuación. El paciente que está polimedicado, que no se toma bien el medicamento, que se le olvida o que sencillamente como tiene tantas pastillas se la toma junta con el antiácido o con el hierro o con la tableta de calcio, y todo esto puede generar interferencias en la absorción de la levotiroxina. Entonces se debe insistir mucho en tomar en ayunas el vaso con agua, 1 hora entre la pastilla y el desayuno, la tableta de levotiroxina, para generar una mayor capacidad de absorción del medicamento. En pacientes que no se pueda por otra X, Y o Z razón, usted podría ofrecer la alternativa de utilizar la levotiroxina en la noche 3 horas después de cenar. Es una alternativa buena que logra mejorar también la absorción y que si el paciente tiene buena adherencia nos va a servir. La otra es que a veces no caemos en cuenta, pero el paciente hay que decirle que es entre la tableta y el desayuno, pero que en ese intermedio no va tinto, no va café. El café puede disminuir la absorción. Normalmente la levotiroxina se absorbe entre un 60-80% y puede caer un 15-20% más la absorción de la levotiroxina cuando yo tomo café en forma muy cercana a haber tomado la tableta. La vitamina C puede ayudar a que se absorba mejor la efervescente. Sin embargo, algunas personas no lo saben, entonces van y se toman el jugo de naranja y entonces resulta que la fibra de esa jugo genera interferencias con la absorción. Y a eso súmele que si hay problemas de estreñimiento, el paciente está tomando la avena en hojuelas o las semillas de linaza o de chía, y todo esto que tenga que ver con fibras puede pelear con la absorción de la levotiroxina hasta por 3 horas. Es decir, si se las va a consumir, que sea más bien hacia la media mañana, esas semillas o esa linaza o esas fibras, para evitar que tenga interferencia con la absorción de la levotiroxina. Entonces, en conclusiones, fíjese que sea todo el tiempo la misma marca, que se la tome bien en ayunas, que la pase siquiera con 200 centímetros de agua para que empuje realmente la tableta hasta el intestino, que es donde va a absorberse, y que se evite cualquier otro tipo de interferencias adicionales en términos de fibras, calcio o antiácidos que pueden generar también dificultades con la absorción del medicamento. No sé si con eso le haya logrado aclarar un poquito más su pregunta. Sí, sí, doctor. En mi Perfecto. caso particular, que llevo mucho tiempo, llevo aproximadamente 10 años tomando Sintroid de 125 miligramos y hace poquito me hice el examen y parece que la dosis que tengo de 125 miligramos está por encima de lo que necesito Ujú. en este Bueno, momento, porque siempre me había funcionado los 125.
Claro, acuérdese que también hay otra cosa, pues y en general para el público, es que la dosis de microgramo o kilogramo día en general va más relacionada es con la masa magra, con la masa muscular. Entonces puede que uno con el tiempo también tenga que hacer ciertos ajustes en el pues, de la necesidad del paciente. También recuerden que cuando uno está en la época perimenopáusica, cuando usted tiene estrógenos, todavía tiene aumento, digamos, los estrógenos con las globulinas transportadoras, y al pasar ya a una etapa de la menopausia donde cae esto, puede que los requerimientos se disminuyan un poco con respecto a lo que utilizaba en la etapa premenopáusica. Entonces, en conclusión, habría que revisar si hubo algún tipo de cambios, tampoco asustarnos si la TSH bajó un poco, pero en realidad uno evita tener TSHs bajas en personas adultas mayores, porque si hay hay un riesgo, sobre todo con TSHs menores de 0.1, de aumentar o falla cardíaca o cuadros de arritmia. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, un feliz día. Feliz día, doctor. Muchas gracias. Hola a todos. Quería felicitar a Juan José. Hizo una gran charla. Me gustó mucho. Hizo una revisión muy profunda y nos dejó unos mensajes muy importantes. Muchas gracias también al doctor Carlos Alfonso por participar y por darnos también estos mensajes al final.